Estaba sentada en un tribunal de quiebras, abarrotado de extraños, no porque me hubiera arruinado, sino porque mis padres querían que toda la ciudad creyera que estaba en la miseria. Mi madre lloriqueaba sobre su pañuelo de seda mientras mi hermano sonreía con suficiencia, seguro de que me vería humillada en público. Entonces el juez hizo una pausa, levantó la vista y formuló la única pregunta que dejó a su abogado pálido como la cera. Tengo que preguntaros, ¿habéis estado alguna vez en una habitación donde todo el mundo mentía sobre vosotros y erais los únicos que conocíais la verdad? Dejad un sí en los comentarios y decidme desde dónde me estáis viendo esta noche. Apoyémonos. Mi abogada Lauren hablaba. Su voz, un arma de precisión en aquel aire asfixiante, pero yo no la escuchaba. Miré mi reloj. 10:14 de la mañana. A casi 500 kilómetros al sur, un camión frigorífico sin distintivos cruzaba la frontera del estado. Dentro, 6 unidades de contención criogénica transportaban una vacuna experimental de vector viral, la única esperanza para un brote pediátrico en New Haven. Mi empresa, Aegis Biologistics, era la única en toda la región certificada para ese traslado. Si la temperatura en esas unidades fluctuaba más de 2 grados, o si el camión se detenía más de 20 minutos, el cargamento entero se iba a la basura. Las vidas eran solo variables en mi algoritmo, y en ese preciso instante yo resolvía la ecuación de la supervivencia. Señoría, zumbaba el abogado de la parte contraria, la señorita Bennet está claramente superada. Su inestabilidad financiera es un síntoma de un malestar psicológico más profundo. Solo pedimos intervenir antes de que se haga daño a sí misma. Mi mirada se desvió hacia mi hermano Trevor. Estaba recostado en su silla, mirando el móvil, probablemente actualizando su cartera de criptomonedas, esperando un milagro que cubriera los 5 millones de euros que había calcinado en 6 meses. A él no le preocupaban los niños de New Haven. No le preocupaba la intrincada y frágil cadena de suministro que yo gestionaba cada día. Le preocupaba su estilo de vida. Mis padres, Gregory y Susan, estaban sentados a su lado, la viva imagen de la aristocracia preocupada. Habían construido toda su identidad sobre la ilusión de la competencia, mientras que yo, en silencio, había construido la realidad. Yo no entro en pánico. El pánico es una ineficiencia, quema calorías que necesitas para la estrategia. Me ajusté el puño de la chaqueta y miré al juez. Estaba revisando la solicitud de curatela de emergencia, un documento que afirmaba que mi comportamiento era errático y que era incapaz de gestionar asuntos complejos. Era casi cómico. Mientras ellos redactaban ficción, yo coordinaba un ballet logístico que requería más precisión que la que ellos habían demostrado en toda su vida profesional junta. Mi móvil vibró silenciosamente contra mi muslo. Una notificación del equipo de transporte. Compresor 3 muestra una variación. Redirigiendo energía. Toqué una confirmación bajo la mesa, desviando la batería auxiliar sin apartar la vista del hombre que intentaba robarme la vida. Esa era la diferencia entre nosotros. Ellos jugaban con dinero que no habían ganado. Yo jugaba al ajedrez con consecuencias que ellos no podían ni comprender. Señorita Bennet, dijo el juez, mirándome por encima de sus gafas. El letrado sugiere que es usted incapaz de administrar su propio patrimonio. ¿Tiene algo que responder? Me puse en pie. No me alicé la falda. No miré a mi madre, que se secaba unos ojos que nunca habían estado húmedos. Miré al juez con la misma fría evaluación que utilizaba para una auditoría de la cadena de suministro. Señoría, dije con voz firme, mientras el abogado del señor Bennet hablaba, yo he redirigido un sistema de refrigeración averiado en un transporte médico que lleva productos biofarmacéuticos de clase A. Si fuera tan incompetente como mi familia afirma, el estado de Connecticut se enfrentaría ahora mismo a una crisis de salud pública. Le aseguro que soy perfectamente capaz de gestionar mis activos. La pregunta es si mi familia es capaz de gestionar los suyos. Para entender por qué no grité, tenéis que entender lo que pasó 48 horas antes de que entrara en esa sala. Era martes por la noche. Estaba en mi casa del South End, revisando las proyecciones trimestrales de Aegis. El timbre sonó a las 9. No esperaba a nadie, pero al mirar la cámara vi a toda mi familia en el umbral. Mi padre Gregory miraba su reloj. Mi madre Susan se retorcía las manos de esa forma teatral que usaba para señalar angustia sin sentirla realmente. Y Trevor estaba apoyado en la barandilla, con el aspecto de un hombre que acaba de apostar la hipoteca a un caballo de 3 patas. Abrí la puerta. No me abrazaron, no me preguntaron cómo estaba. Entraron en mi salón como si estuvieran organizando una OPA hostil. Grace, siéntate, dijo mi padre, dejando un portafolios de cuero sobre mi mesa de centro. Tenemos que hablar de tu salud. Mi salud está perfectamente, dije, sin moverme. No lo está, intervino mi madre, con voz temblorosa. Te hemos estado observando, estás errática, trabajas 80 horas a la semana, estás paranoica. Te negaste a ayudar a tu hermano cuando más te necesitaba. Ese no es el comportamiento de una hermana estable.
es el de alguien que está sufriendo un colapso. Me negué a darle a Trevor 5 millones de euros para cubrir una llamada de margen en criptomonedas, la corregí. Eso no es un colapso, es tener nociones básicas de finanzas. Trevor se estremeció. No era una llamada de margen, era una crisis de liquidez. Era un incendio provocado, dije, y estoy harta de ser el extintor. Mi padre suspiró, el sonido de un director general decepcionado con un mando intermedio. Abrió el portafolios y deslizó un documento hacia mí. Hacemos esto porque te queremos, Grace. Es un poder notarial temporal. Me otorga la curatela sobre tus bienes personales y empresariales hasta que te recuperes. Miré el papel. No era una sugerencia, era un golpe de estado. No estaban aquí para tomarme la temperatura. Estaban aquí para apoderarse de mi cartera de patentes. Me retiré a mi despacho y cerré la puerta con llave. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una claridad repentina y violenta. Durante 34 años me había preguntado por qué me quedaba. ¿Por qué limpié los arrestos de Trevor por conducir ebrio en la universidad? ¿Por qué escribí sus ensayos de admisión? ¿Por qué financié sus 3 empresas fallidas sin pedir participaciones? Entonces me di cuenta de que había llevado una cadena invisible toda mi vida. En la arquitectura de la familia Bennett, Trevor era el heredero y yo era la reserva. El heredero es la obra de arte. La reserva es la póliza de seguros. No se ama a una póliza de seguros. Se guarda en un cajón hasta que hay un accidente y entonces se cobra. Me habían condicionado a creer que mi valor era puramente transaccional. Si era lo suficientemente útil, si solucionaba suficientes problemas, si ganaba suficiente dinero, al final me mirarían como le miraban a él. Pero esa es la mentira del superviviente. Crees que te estás ganando el amor, pero solo estás pagando el alquiler de una casa que nunca será tuya. Mi padre llamó a la puerta del despacho. Grace, sé razonable. Si no firmas esto, tendremos que solicitar una administración judicial de emergencia. Tendremos que decirle al tribunal que no estás en condiciones. No nos obligues a destruir tu reputación para salvarte. Ese fue el momento en que la cadena se rompió. No intentaban salvarme, intentaban cosecharme. Necesitaban mi liquidez para tapar el agujero que Trevor había cavado, y estaban dispuestos a etiquetarme de loca para conseguirla. No respondí a la puerta. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil. No lloré, no negocié. Empecé a escribir el memorando que los atraería a la trampa. Regresé a la sede de Aegis a las 4 de la mañana. La ciudad dormía, pero mi mente ejecutaba simulaciones a la velocidad de la luz. Necesitaba saber cómo se había enterado mi padre de la valoración de las patentes. Había citado una cifra específica, 250 millones. Ese número solo existía en un lugar, un borrador de hoja de cálculo en mi servidor privado. Eso significaba que no solo tenía un poder notarial, tenía un registrador de teclas, o una persona. Me senté en la oscuridad de mi oficina, observando las grabaciones de seguridad. No me sentí violada, me sentí analítica. Una brecha en el sistema solo es una catástrofe si no controlas el flujo de la fuga. Si Gregory Bennett quería información interna, decidí que no iba a tapar el agujero, iba a envenenar el pozo. Abrí un documento en blanco. Necesitaba una mentira lo bastante aterradora como para forzar su movimiento, pero lo bastante específica como para hacer una prueba irrefutable de espionaje cuando la repitieran en el tribunal. Escribí el encabezado. Clasificado nivel 5. Protocolo de reubicación de activos. Luego, redacté la ficción. Escribí que, en previsión de una adquisición legal hostil, Aegis iba a trasladar su activo más volátil, un prototipo viral de clase 4, una cepa modificada de fiebre hemorrágica que estábamos estudiando para el CDC, a una instalación clandestina no registrada. Le di a la instalación una ubicación específica, Providence, Rhode Island. No hay ninguna instalación en Providence, no hay ningún prototipo de clase 4. Nos dedicamos a las vacunas, no a las armas, pero mi familia no sabe la diferencia entre la biotecnología y la guerra biológica. Solo conocen el apalancamiento. A las 8 de la mañana convoqué una reunión de emergencia con mi círculo íntimo, mi director financiero, mi jefe de operaciones y Justin, mi asistente ejecutivo. Justin tenía 26 años, era ambicioso y arrastraba una deuda de estudios que lo hacía vulnerable. Era el único que tenía acceso a la carpeta de borradores donde estaba la valoración. Entré en la sala de conferencias. No parecía una directora general, parecía una víctima. Dejé que mis hombros se hundieran, dejé que mis manos temblaran mientras repartía las copias físicas del memorando. Vienen a por la empresa, susurré, dejando que la desesperación se filtrara en mi voz. Mi padre va a solicitar la curatela. Si consigue el control, liquidará los activos de investigación para pagar sus deudas. No podemos dejar que toque el prototipo. Observé a Justin. Estaba leyendo el memorando, sus ojos recorriendo las palabras clase 4 y Providence. No me miraba con compasión, estaba memorizando los datos.
Movemos la carga esta noche a las 12, dije. Esto no sale de esta sala. Si se filtra, iremos todos a la cárcel por manejo indebido de materiales biológicos federales. ¿Entendido? Todos asintieron. Recogí los papeles de nuevo, numerándolos para asegurarme de que no faltara ninguno. Los despedí. Luego volví a mi oficina y puse la cámara de seguridad del aparcamiento. Esperé. Tardó 11 minutos. Justin salió a su coche. No se subió. Se quedó junto a la puerta del conductor. Miró a su alrededor con nerviosismo y sacó el móvil. Hizo una llamada. Duró 45 segundos, justo el tiempo suficiente para vender su integridad por las migajas que mi padre le hubiera prometido. Lo observé en el monitor. Una figura pixelada cambiando su carrera por una palmadita en la espalda de un hombre que lo desecharía en cuanto dejara de serle útil. No sentí rabia. Sentí la fría satisfacción de una trampa al cerrarse. Tenían el cebo, ahora solo tenía que esperar a que lo llevaran al tribunal. Regresamos a la sala a las 2 de la tarde. El aire era denso, reciclando el olor rancio a cera de suelo y ansiedad de la cara. Mi padre Gregory había recuperado parte de su compostura. Estaba sentado con la espalda rígida, la imagen de un patriarca preocupado lidiando con una hija descarriada. Creía que la hemorragia se había detenido. No sabía que la arteria ya estaba seccionada. Mi abogada Lauren se puso en pie. No caminaba de un lado a otro, no actuaba para la galería. Se dirigió al centro de la sala con el silencio de un depredador que ya ha acorralado a su presa. Señoría, dijo Lauren, su voz cortando la humedad, la base de esta moción de emergencia es una deuda. La familia Bennett afirma que Grace Bennett les debe 5 millones de euros, un préstamo personal concedido para salvar su empresa en quiebra. Colocó una única hoja de papel en el estrado del juez. Hemos rastreado la transferencia bancaria, continuó Lauren. No provino del fideicomiso familiar de los Bennett. No provino de las cuentas personales del señor Gregory Bennett. Provino de una cuenta de depósito de clientes en Bennett Capital. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta el taquígrafo se detuvo. Coger dinero del depósito de un cliente no es un préstamo. Es malversación de fondos federal. La máscara de mi padre se resquebrajó. Su bronceado pareció volverse gris. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos del color del hueso. Sabía que encontraríamos el dinero, pero pensó que nos detendríamos en él. Sin embargo, dijo Lauren, girándose para mirar directamente a la mesa de los demandantes, hemos investigado más a fondo. Analizamos los metadatos de la autorización de la transferencia. Las credenciales de acceso utilizadas para mover ese dinero no pertenecían a Gregory Bennett, señaló a mi hermano con el dedo. La transferencia fue autorizada usando una clave de administrador comprometida. La dirección IP se rastreó hasta un ático residencial en Beacon Hill, la residencia de Trevor Bennett. Trevor dejó de respirar. Miró a su abogado, luego a su padre, con los ojos desorbitados y húmedos como un animal atrapado. La ecuación finalmente cuadró en mi cabeza. Me golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero no me inmuté, simplemente calculé. Trevor no solo había perdido su propio dinero en criptomonedas, había robado 5 millones de euros de los clientes de nuestro padre para intentar recuperarlo. Había cometido un delito grave que lo metería en una prisión federal durante 20 años. Y mis padres lo sabían. Mi madre no me miraba a mí. Estaba buscando la mano de Trevor, agarrándola con una protección desesperada, aterradora y feroz. No estaban aquí para salvarme de un colapso, estaban aquí para incriminarme. Si podían forzar mi curatela, podrían tomar el control de Aegis. Podrían liquidar mi cartera de patentes, coger el efectivo, reponer los 5 millones robados en el fondo de inversión antes de la auditoría trimestral de la SEC y enterrar el crimen. Estaban sacrificando a la hija que construyó un imperio para salvar al hijo que quemó uno. No sentí el corazón roto, para eso se necesita tener esperanza que perder. Sentí una realización fría y cristalina. Yo no era su hija, era su coche de huida. Señor Vance, dijo el juez mirando al abogado contrario con una mirada que podría decapar pintura, está pidiendo a este tribunal que ejecute el cobro de fondos federales robados. Vance se levantó, tartamudeando, barajando unos papeles que de repente parecían residuos radiactivos. Señoría, mi cliente, no éramos conscientes de la procedencia específica. Siéntese, ladró el juez. Miré a Trevor. La arrogancia había desaparecido. Sudaba, temblaba, dándose cuenta de que el paracaídas de oro que le habían prometido era en realidad un yunque. El abogado de la parte contraria, un hombre llamado Vance, que cobraba 600 euros la hora por destruir vidas que no entendía, se puso en pie. Se abrochó la chaqueta con el aire de un mago revelando su gran truco. Creía que estaba a punto de dar el golpe de gracia. Señoría, anunció Vance sacando un documento de su maletín, hemos obtenido correspondencia interna de la empresa de la señorita Bennett. Este memorando, fechado ayer, detalla un plan para trasladar activos altamente volátiles a una instalación no registrada en Providence, Rhode Island. Esto confirma nuestros temores. La señorita Bennett está ocultando activos, y lo está haciendo de forma temeraria. Le entregó el memorando al alguacil.
Lo vi viajar hasta el estrado del juez. Era el memorando que yo había escrito a las 4 de la mañana. Era la ficción con la que había alimentado al traidor en mi aparcamiento. Mi padre se inclinó hacia adelante, con un brillo de triunfo en los ojos. Creía que me había pillado huyendo. No se daba cuenta de que estaba de pie sobre una mina. El juez King leyó el documento. Frunció el ceño. ¿Providence?, preguntó. Señorita Bennet, ¿está trasladando materiales peligrosos a un lugar no revelado? Me puse en pie. No me apresuré. Me alicé la solapa de la chaqueta. No, señoría, no lo estoy haciendo. Tenemos el memorando, gritó Trevor, señalando con un dedo tembloroso. Dice, prototipo viral de clase 4. Está moviendo una plaga en un camión. No existe ningún prototipo de clase 4, dije, mi voz cortando la histeria como un bisturí. Y lo que es más importante, no hay ninguna instalación en Providence. La sala se quedó en silencio, el tipo de silencio que precede al derrumbe de una estructura. ¿Perdón?, preguntó el juez. La instalación de Providence no existe, dije. Ese memorando fue una invención. Lo creé hace 48 horas y lo distribuí a exactamente 3 personas. Era una prueba de contraste. Quería ver dónde estaba la fuga. El hecho de que mi hermano tenga este documento demuestra que está involucrado en espionaje corporativo. No lo obtuvo de un accionista preocupado. Se lo compró a un empleado sobornado. Vance se quedó helado. El papel en su mano de repente parecía menos una prueba y más una acusación formal. Mi abogada Lauren dio un paso al frente. Este era el momento de ejecutar la estrategia Un mundo sin Grace. No miró a la familia, miró al juez, y su voz bajó a un registro de una gravedad aterradora. Señoría, analicemos lo que creían que estaban haciendo, dijo Lauren. Creían que este camión contenía una cepa de fiebre hemorrágica, y su primer instinto no fue llamar al CDC, no fue alertar a las autoridades, fue apoderarse de él. Lauren caminó hacia la mesa de los demandantes, sus tacones resonando contra el suelo. Si este tribunal hubiera concedido su moción, si Grace Bennet no hubiera estado aquí para detenerlos, imaginemos esa realidad. Habrían interceptado un transporte que no están cualificados para manejar. Habrían cortado la energía de las unidades de refrigeración para ahorrar dinero. Si el activo hubiera sido real, habrían desatado un evento de riesgo biológico en el corredor de la I-95 que habría matado a miles. Se giró para encarar a Trevor, que se encogía dentro de su traje. Pero en el mundo real, continuó Lauren, ese camión contenía vacunas para niños. Si hubieras tenido éxito, Trevor, no solo habrías robado una empresa, habrías roto la cadena de frío. Las vacunas se habrían estropeado en 40 minutos. Estabas dispuesto a dejar que murieran niños en New Haven para poder pagar una deuda de juego. Ese era el peso del mundo sin competencia. Sin mí, no hay red de seguridad. Solo existe el caos de hombres codiciosos rompiendo cosas que no entienden. El juez miró a los Bennet. Ya no veía aristócratas. Veía pirómanos jugando con cerillas en un polvorín. Señor Vance, dijo el juez, con la voz temblando de rabia contenida, ¿acaba su cliente de admitir la interceptación de un transporte de riesgo biológico basándose en inteligencia corporativa robada? Vance abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Gregory. Gregory se miró las manos. La ilusión de su superioridad se había evaporado, dejando solo la fea y temeraria verdad de su incompetencia. El juez volvió su mirada al origen del dinero, los 5 millones de euros que iniciaron esta guerra. Señor Vance preguntó, con voz engañosamente tranquila, si su cliente afirma que esto fue un préstamo personal, seguramente podrá explicar por qué los fondos procedían de una cuenta de depósito restringida de clientes, ¿verdad? Vance no respondió. Ya estaba guardando sus cosas en el maletín, distanciándose del radio de la explosión. Pero Trevor no pudo soportar el silencio. Había pasado 32 años escuchando que era especial, que las reglas eran sugerencias, que las consecuencias eran para otros. Se levantó, con la cara congestionada, las manos temblando. ¡Es mi dinero!, gritó Trevor, el barniz del inversor sofisticado resquebrajándose para revelar al niño malcriado que había debajo. Yo me lo gané. Yo gestionaba esas cuentas. Si quiero mover liquidez para cubrir una posición, estoy en mi derecho. Es ella la que me debe a mí. Está acaparando activos mientras yo intento salvar el legado familiar. Mi padre, Gregory, se abalanzó sobre él tapándole la boca con la mano, pero los alguaciles fueron más rápidos. Lo separaron. La confesión quedó suspendida en el aire como humo. No solo había confesado el falso préstamo, había confesado el uso no autorizado de fondos de clientes, había confesado el esquema Ponzi que mantenía a flote su estilo de vida. Mis padres se estaban disolviendo ante mí. Mi madre sollozaba no por mí, sino por la imagen de la familia perfecta que yacía hecha añicos en el suelo. Mi padre miraba fijamente la pared, calculando una sentencia de prisión de la que no podría librarse con dinero. Era patético. Durante años me habían intimidado, había dejado que su desaprobación me pesara como plomo, había creído que su poder era real y el mío condicional.
Pero al mirarlos ahora, con Trevor gritando, mi padre paralizado, mi madre derrumbándose, me di cuenta de la verdad. Es el delirio de poder de la cartera vacía. No poseían el trono, solo alquilaban la corona. Su autoridad no se basaba en la competencia o el carácter, se basaba en la ilusión de que podían destruirme. Pero no puedes destruir a la persona que paga tus facturas. Cuando el dinero se detuvo, la gravedad se detuvo. No eran titanes. Eran solo deudores con trajes caros. He oído suficiente, dijo el juez. Desestimo esta petición con sobreseimiento libre. Además, remito la transcripción de estas actuaciones, específicamente la admisión del señor Trevor Bennett sobre las cuentas de depósito de clientes, a la Fiscalía de los Estados Unidos para una investigación inmediata por fraude electrónico y malversación. El mazo cayó. Sonó como el cierre de una cerradura. No me quedé a ver cómo entraban los agentes. No me quedé a oír las súplicas de mi madre. Me levanté, me abroché la chaqueta y asentí a Lauren. Envié la factura a la empresa, dije, somos solventes. Salí por las pesadas puertas de madera hacia el pasillo. El aire del juzgado era viciado, pero cuando empujé la salida principal y pisé la calle, el invierno de Boston me golpeó. Era frío, cortante y limpio. Mi móvil vibró. Era una notificación del equipo de transporte. Entrega confirmada, vacunas aseguradas, temperatura estable. Abrí mi lista de contactos, me desplacé hasta papá, mamá y Trevor. No sentí rabia, no sentí dolor. Sentí la eficiencia de una directora general eliminando una división deficitaria. Pulsé eliminar. Luego, bloquear. Levanté la mano y llamé a un taxi, no miré hacia el juzgado. Tenía una empresa que dirigir. Me marché para salvarme. Si te estás aferrando a una cuerda que te quema las manos, quizá hoy sea el día de soltarla. Comparte esta historia si tú también estás listo para elegirte.